Bueno, continuamos. Vamos a decir en esta parte 2 que los faraones, los reyes absolutos de Egipto, dominaban predominantemente la vida rural. Las grandes ciudades eran escasas y las familias se agrupaban generalmente en aldeas y se dedicaban a las tareas agrícolas. Y los hijos ayudaban a los padres en este trabajo. Vivían en casas de adobe, con un mobiliario muy simple. En las grandes ciudades las mansiones de la nobleza también eran de adobe, al igual que las casas de los más humildes, incluso el palacio real. En la capital estaba construido con barro. La piedra solo se reservaba para aquellos edificios que debían durar eternamente. Obeliscos, grandes estatuas, templos, tumbas, las pirámides obviamente. Las ciudades tenían mercados al aire libre, en los que los intercambios comerciales se realizaban por trueque hasta el primer milenio, y talleres de artesanos también predominaban. Imagínense lo que era pasear por esas calles y encontrarse con esas mercaderías, ese arte. En realidad tenían una producción económica variada. Había una gran variedad, se criaban vacunos, porcinos, caprinos y ovinos, se cultivaba trigo, cebada, centeno, vid, lino, pepinos, ajo, cebollas, puerros, guisantes, lechugas, sandías, melones, dátiles, granadas, higos. La gente también comía los tallos de los papiros, que era una planta de la que también se obtenía un material para poder escribir. Con la cebada fabricaban cerveza. Con las uvas pisadas se elaboraba el vino, que se guardaba en vasijas con etiquetas en las que constaba el año y el nombre del viñedo, o sea, la cosecha como el día de hoy. El pescado, que se comía fresco, salado o seco. Las aves, que se comían asadas o hervidas. Solo los sacerdotes en los templos o las personas ricas mataban animales grandes como los bueyes para un gran banquete, supongamos. La gente humilde, si los tenía, esos animales los usaba para arar, y a las vacas para obtener leche, y después con esa leche hacían queso también. En la capital y en cada provincia existían graneros, donde se guardaba una parte de los excedentes de cada provincia para ser utilizados en caso de malas cosechas, y también para pagar todo lo que tenía que ver con el trabajo de los funcionarios. El faraón controlaba el comercio exterior de Egipto. También era su poder absoluto, dijimos. Se exportaban, por ejemplo, granos, papiro, lino, cuerdas, y se importaba plata, caballos y madera de cedro, de Siria y del Líbano, cerámica y joyas de Creta, mirra del país de Punt, ébano, marfil, esclavos, huevos y plumas de avestruz y pieles de animales, esto venían de Nubia, de Sudán, turquesas de Sinaí, cobre de Chipre. Y a los beduinos del desierto le compraban los polvos minerales que ellos utilizaban para maquillarse los ojos, que eran una forma de defensa contra el sol. Una cosa muy importante, una variable muy importante en la que vamos a intervenir más profundamente en las próximas entregas, es referirnos a la religión egipcia. Esto es todo un mundo aparte, pero bueno, vamos a ir ahora brevemente introduciéndonos, que es el objetivo de todos estos audiovisuales ahora, ir introduciéndonos en todo el misterioso mundo egipcio. Los egipcios eran politeístas, es decir, que, como ya dijimos, en casi todos los pueblos de la antigüedad creían en muchos dioses. Algunos eran dioses locales, mientras que otros eran adorados por todo Egipto. Algunos de ellos eran representados con rasgos animales. Sobek, el hijo, por ejemplo, Sobek era el dios del agua, como un cocodrilo. Taweret, que era la protectora de las mujeres embarazadas, estaba representada como un hipopótamo. Anubis, que era el dios de los embalsamamientos, se lo representaba con una cabeza de chacal. Y Tot, que era el protector de los escribas, tenía una cabeza de ibis, que era un ave.
Otros, por su parte, guardaban similitud con los humanos. Las principales deidades de Egipto fueron Ra, el dios del sol, convertido luego en Amón-Ra, cuando se fusionó con Amón, el dios protector de Tebas. Horus, el dios halcón, que representaba al sol naciente, y Osiris, el dios de la resurrección. Sobre este tema quédense tranquilos porque vamos a volver mucho más profunda y detalladamente en próximos textos y entregas. Acá es una mera introducción. Los sacerdotes eran un grupo muy poderoso, influían profundamente en las decisiones políticas y templos, y recibían importantes donaciones de los faraones. En el siglo XIV a.C., por ejemplo, el faraón Amenofis IV decidió reducir la importancia de los sacerdotes de Amón. Para ello inició una reforma de tipo monoteísta y estableció el culto a un único dios que era Atón, representado por el disco solar. Cerró los templos de los otros dioses, abandonó Tebas, que era la ciudad ligada al culto de Amón, y ordenó construir Akenatón, horizonte de Atón, quiere decir eso, en la zona de la actual, que en la actualidad es Tel El Amar. Esto generó una importante crisis, esto de creer en un único Dios creador, que era el que mantenía y sostenía todo lo creado, y que era el único que tenía derecho a ser adorado. Y esto vino de la mano con otras reformas, por ejemplo, una política pacifista, se abandonaron las conquistas de los antecesores, pero cuando este faraón murió, su sucesor, que fue Tutankamón, abandonó esta reforma y se volvió al tradicional politeísmo y le devolvió a los sacerdotes de Amón todo su poder. Los egipcios, tengamos en cuenta que estaban totalmente convencidos de la existencia de la vida después de la muerte y que ésta sería feliz o no, según las conductas que las personas hubieran tenido mientras estaban vivas. Para ellos el alma era sometida a un severo juicio ante un tribunal de 42 dioses precedido por Osiris, y el dios Tot actuaba como escriba y tomaba nota de lo que sucedía en el juicio del alma, ¿no? El alma era colocada en un platillo de una balanza, se pesaba el alma y se equiparaba el peso al de una pluma. En un platillo de la balanza estaba una pluma, en el otro platillo estaba el alma. Un alma que fuera tanto o más liviana que la pluma merecía la vida eterna junto con los dioses. Pero si el alma era más pesada, se trataba de un ser monstruoso que esperaba junto a la balanza ser devorado. En realidad el peso del alma subía por los pecados, de alguna manera podríamos interpretarlo. Para que el alma pudiera asistir al juicio, el juicio debía ser, el cuerpo debía ser conservado por medio del embalsamamiento y luego colocado en una tumba. Allí se lo dejaba junto a todo tipo de objetos que la persona podría llegar a necesitar en su otra vida: alimentos, bebidas, utensilios y hasta juguetes. Además, se acostumbraba a incluir estatuillas que representaban a los sirvientes de las personas para que pudieran utilizar a sus servicios en el más allá. Finalmente, para facilitar el paso de la vida eterna, proveyeron a sus muertos de un conjunto de fórmulas y declaraciones de inocencia. En un principio estas fórmulas se escribían en las cámaras de las pirámides y más tarde en los mismos sarcófagos, y por último en rollos de papiros conocidos como el libro de los muertos, donde aparece esta serie de fórmulas donde ellos tenían conjuros para poder pasar este juicio. Los egipcios también tuvieron un importante arte. El arte egipcio estuvo profundamente influenciado por el poder político y por las creencias religiosas, especialmente las vidas de ultratumba. En primer caso podemos encontrar enormes obras que demuestran el poder del faraón, como gigantescas estatuas o pinturas que los representan.
siempre triunfantes. En el segundo caso podríamos encontrar templos, tumbas, pinturas, esculturas y toda una serie de obras relacionadas con las creencias de los antiguos egipcios. El arte egipcio fue un arte conservador que varió muy poco a lo largo de los milenios. Existían convenciones, es decir, reglas que los artistas debían respetar. Las figuras lucen siempre juveniles, los hombres eran representados de un color más oscuro que las mujeres, no hay perspectiva en la pintura, ni los grabados, y el cuerpo humano aparece de una forma particular, el torso de frente y las piernas y la cara de perfil, típicos dibujos egipcios, y siempre se le ve un único ojo de frente. Las esculturas de los faraones y dioses lucen rígidas, casi sin movimientos, demostrando de ese modo su enorme poder y autoridad. Las representaciones de los personajes populares, por el contrario, eran más realistas. El único cambio o transformación, podríamos decir, en el arte ocurrió durante el gobierno de Akenatón. El intento de este faraón de romper la religión tradicional también trajo consecuencias en el arte. Por ello se rodeó de artistas que buscaban, como él, un cambio en el estilo. Ahí nació lo que se denominó, que creo que ya antes hablé, el arte de Tel el Amarna, donde los escultores y pintores de esta revolución artística, podríamos decir, buscaron representar el cuerpo humano de modo más realista, de manera que los músculos, los huesos y los tendones se notaran bajo la piel. Además, se reprodujeron modelos que no eran jóvenes y bellos como siempre se hacía en Egipto, y hasta el propio faraón fue representado de manera más realista, aunque esto no lo favoreciera, porque salía de los cánones de belleza establecida que ellos ya habían puestos. Las pirámides supuestamente, porque esto ya lo vamos a discutir, eran tumbas que se hicieron en el reino antiguo y evolucionaron a partir de mastabas, que eran unos edificios de caras trapezoidales que tenían una parte invisible, que era la cámara funeraria, y que era una habitación excavada en las rocas en donde se situaba el cadáver y al que se accedía por un pasillo. La superposición de 6 mastabas, una sobre otra, que ya ustedes las vieron también en imágenes que yo les envié de los sumerios, porque al principio eran iguales, le dio el origen a la pirámide escalonada del faraón Sócer, y luego esta forma de tumba evolucionó hasta que los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserino, fueron enterrados en pirámides perfectas, de caras triangulares, como las que conocemos actualmente, ¿no? Las de Keops tienen una base de 230 metros y de lado y casi 150 metros de altura. En su interior una serie de pasadizos y trampas que estaban puestas allí para dificultar la llegada de los posibles intrusos hasta la cámara funeraria. Los bloques de piedra que se usaron en la construcción fueron arrastrados supuestamente, y según la historia tradicional, ortodoxa, académica, fueron subidos por rampas de tierra, fueron arrastrados sobre rodillos. Bueno, junto a ellos tenemos que tener en cuenta que se encuentra la Gran Esfinge, que tiene 70 metros de largo y unos 20 metros de altura. Son construcciones enigmáticas, increíbles e inexplicables para el tiempo histórico en el que fueron hechas. Estamos ahora hablando de las explicaciones tradicionales, pero existen cientos de interrogantes acerca de la posible tecnología que se utilizó para hacer estas grandes obras y si realmente fue posible construirla como nos quieren contar los profesores académicos ortodoxos o los historiadores, básicamente. Los profesores de historia no, ellos repiten lo que el hacer de la ciencia propia legitima, pero tengamos bien en cuenta que la ciencia hoy tiene una gran área de discusión acerca de la construcción de las pirámides, del tiempo en el que estas pirámides o la esfinge se construyeron y de la tecnología utilizada para que esto pueda ser posible.
Realmente esto lo vamos a profundizar más adelante, pero lo que les digo es que esto está en alta discusión, así que vamos a abrir un poco la cabeza también y no estemos repitiendo de memoria lo que los textos nos presentan. Tengamos en cuenta que esto puede ser muy discutido.